acusados. Pero vemos que en esto que dice el juez imparcial, hay partes que se pueden separar, ¿no? Entonces, muchas de estas palabras tienen afijos, ¿no? Con información importante, ¿no? Por ejemplo, aquí el juez, ese es imparcial, ¿no? Entonces, se puede separar. Tenemos el y tenemos parcial, ¿no? Entonces, declaró, esa O también se puede separar, eso indica que en realidad, al decir pues imparcial declaró, esa O nos va a indicar que ha tenido lugar en el pasado, ¿no? Como dice a los culpables. Esa S es que son varios, ¿no? Los acusados también, ¿no? Entonces, que eso quiere decir que afecta a más de una persona, ¿no? Y el implica que el juez estaba tomando una decisión justa, no sesgada, digamos. Entonces, tenemos ahí el tenemos la O, tenemos la S. Entonces, estas palabras así conformadas como imparcial, declaró, culpables, acusados, son consideradas palabras plurimorfémicas, ¿no? Sabemos que el morfema se define como la unidad lingüística mínima con significado, ¿no? Entonces están constituidas por esas unidades lingüísticas mínimas con significado, por eso se llaman plurimorfémicas. Entonces, los morfemas pueden constituir a veces una sola palabra, ¿no? Por sí misma. Por ejemplo, juez no se puede separar, ¿no? Pero hay otras que son apéndices, ¿no? La O, como la S, como ¿no? En imparcial, que es no parcial. La O, acción pasada, cuando dijo, declaró, culpables, acusados, eso indica que es más de una persona, ¿no? La culpable, y el que indica que la decisión del juez era justa, ¿no? Entonces ha tomado una decisión justa y no se concluir, digamos. Entonces, también hay los morfemas que pueden, como hemos dicho, con palabras morfémicas, ¿no? Entonces, es lo que habíamos llamado, ¿se acuerdan? En lingüística general, en una introducción, había cuando veíamos la morfología, que había morfemas libres, ¿no? Que son los que pueden estar solos o unirse a otras unidades. Se les une a ese morfema libre otras unidades que son los morfemas ligados, ¿no? Entonces, tenemos morfemas, hemos visto los morfemas libres, los morfemas ligados, ¿no? A su vez, los morfemas libres los habíamos separado en léxicos y funcionales. Léxicos, los que constituyen, digamos, la raíz, ¿no? De una palabra, y bueno, estos están constituidos por ejemplo, por los adjetivos, los verbos, los adverbios, o las raíces de esas categorías, ¿no? Y también están los morfemas libres. Dentro de los morfemas libres están los morfemas funcionales, ¿no? Que se llaman funcionales o también gramaticales, ¿no? Donde están las preposiciones, los artículos, conjunciones, y luego tenemos también los morfemas ligados, ¿no? Los ligados también habíamos visto que se separan en flexivos y derivativos, ¿no? Entonces, en realidad tienen sus características estos morfemas, ¿no? Los flexivos, por ejemplo, no cambian el significado ni la categoría de una palabra, ¿no? Sino que nos dan información adicional. Cuando digo, por ejemplo, mesa y mesas, ¿no? Entonces, está dando, esa S me está dando la información de que se trata más de una, ¿no? Entonces, va a señalar el número, también eso se va a presentar en los artículos, en el adjetivo. También nos va a informar el tiempo verbal, como declaró, ¿no? También el tiempo verbal en el pasado, entonces se declarará en el futuro. Entonces, también me va a indicar si la palabra es masculino o femenino, digamos, niño, tengo la raíz,
ahí se añade la O para dar información de que se trata de masculino, o puede ser la A, que se trata de femenino. Y dentro de los flexivos también están los morfemas derivativos, ¿no? que ellos crean nuevas palabras, ¿no? Un verbo se puede volver un sustantivo, digamos, ¿no? Esperar, esperanza, por ejemplo, ¿no? O un adjetivo se puede volver un adverbio, lento, lentamente. Entonces, eso es en realidad las palabras desde el punto de vista de la psicolingüística son consideradas plurimorfémicas, ¿no? Entonces están conformadas por los morfemas. Ahora, ¿qué se entiende para explicar cómo se almacena ese léxico? Se cree, ¿no? O creen que existe este concepto de primitivos léxicos, que es la mínima forma en la que se almacena una palabra. En realidad, ¿cómo almacena una palabra? ¿La palabra entera o la palabra por partes? Entonces, para poder evidenciar esta presencia de los primitivos léxicos, hay en realidad dos enfoques, ¿no? Dos enfoques. Entonces, tenemos el enfoque de los lexemas complejos y tenemos también el enfoque componencial. Entonces, esto se refiere a cómo se puede organizar ese léxico en la mente de un hablante, ¿no? Entonces, en el caso, vamos a ver primero el enfoque de los lexemas completos. Entonces, esta teoría en realidad argumenta que todas las palabras, o sea, toda palabra, incluidas estas plurimorfémicas como imparcial, por ejemplo, ¿no? Acusados, conforman una entrada, ¿no? O sea, conforman un lexema independiente de nuestro léxico. Entonces, eso quiere decir que cada palabra constituye su propio primitivo. O sea, la palabra vendría a ser la mínima forma en la que se almacena en nuestro léxico mental. Por lo tanto, sería su propio primitivo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo puedo almacenar el lexema completo. Entonces, en mi archivo, digamos, en mi biblioteca, tengo la palabra entera. ¿Sí? Libro, también tengo libros, también tengo librito, también tengo libreta, también tengo librería. O sea, cada variante de una palabra tiene su propia entrada, ¿no? En las palabras plurimorfémicas, digamos, como imparcial, estaría almacenada la palabra imparcial así completa, y acusados también. Entonces, cuando yo escucho esa palabra, accedo igual a su lexema completo, ¿no? Entonces, bueno, dicen que en este enfoque se requiere por lo menos, ¿no? Se requeriría 2 entradas léxicas para cada palabra, digamos, la palabra y su plural, ¿no? Libro, libros, por lo menos tendrían que estar esas 2, ¿no? Palabras. Bueno, una de las ventajas de esta teoría es, la ventaja sería el ahorro en el tiempo de procesamiento, porque como están todas las palabras ya almacenadas, no necesito estar yendo primero al prefijo y luego a la parte central para poder entender la palabra parcial, por ejemplo, ¿no? Entonces, como están todas las entradas, entonces el procesamiento, hay un ahorro en el tiempo del procesamiento. Entonces, en realidad supone un ahorro en el tiempo de procesamiento, porque todo está almacenado en memoria. Entonces ya no tengo que ensamblar, digamos, si alguien dice releer, ya no tengo que ir primero donde está el leer, ¿no? Y formar la palabra. Entonces, no tengo que ensamblar, y ya eso de alguna manera me produce un ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Es una ventaja, el ahorro de tiempo. Directo voy a la palabra que está ahí, ¿no? Entonces,
A veces también, por ejemplo, las palabras compuestas estarían almacenadas como lexemas completos, ¿no? Palabras como abrelatas, digamos, estaría todo completo en mi léxico, ¿no? Pero también ahí tenemos estas palabras semánticamente opacas, ¿no? Como telaraña, digamos, constituiría una sola palabra que está almacenada, ¿no? O en el inglés la palabra butterfly, por ejemplo, no se puede separar, ¿no? Pero también hay las palabras semánticamente transparentes, ¿no? Como les decía, como abrelatas, como pelirrojo, como corta uñas. Bueno, en experimentos que hicieron, descubren que estas palabras semánticamente transparentes, ¿no? Como sacacorchos, abrelatas, se procesaban como dos morfemas separados, ¿no? Pero los opacos eran procesados como único morfema, como la palabra telaraña, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este enfoque de los lexemas completos, y la ventaja sería el ahorro en el tiempo de procesamiento, porque no necesito ensamblar la palabra para decodificarla, sino que directamente decodifico la palabra porque está almacenada así completa, ¿no? Por eso se llama el enfoque de lexemas completos. Sin embargo, existe otra teoría que habla sobre el enfoque componencial. Entonces, este bueno, ha sido de aceptación más aceptado, ¿no? Este enfoque componencial, que nos dice que las palabras están formadas por morfemas constituyentes, ¿no? Y esos morfemas actúan como primitivos léxicos. En el otro enfoque, en el enfoque de los lexemas completos, la palabra actúa como primitivo léxico, que es la mínima forma en la que se almacena una palabra. En este caso, serían los morfemas los que actúan como primitivos léxicos. Entonces, cuando escucho a alguien hablar, yo descompongo las palabras en morfemas para comprender ese enunciado, ¿no? Entonces, este enfoque componencial considera, como les decía, los morfemas como primitivos léxicos. Entonces, tendría por un lado pan, por otro lado pancito, hito, pero, adero, adería, ¿no? Pancito, panadero, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hago es, mientras que en el otro había un ahorro en el procesamiento, acá hay una economía cognitiva que voy a requerir menor espacio, ¿no? Imagínense solamente que en el otro por lo menos necesito dos ítems, ¿no? El singular y el plural, ya se hace el doble de espacio, ¿no? En cambio, el diminutivo, el hito, digamos, me serviría para todas las palabras posibles al diminutivo, ¿no? O todas las palabras posibles a nominalizarse, por ejemplo, el ansa, ¿no? Me serviría para todas las palabras, esperar, esperanza, vendar, venganza. Entonces, desde ese punto de vista, la ventaja es una economía cognitiva porque requiere menor espacio de almacenamiento, ¿no? Entonces, se ahorra espacio, digamos, al tener la S en un lugar, me va a servir para todos los plurales, ¿no? Entonces, así voy a precisar de un menor número de unidades léxicas, ¿no? Entonces, esa S puede combinarse con cualquier nombre que sea susceptible a pluralizarse, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una de las ventajas del enfoque componencial. Ya. También, por otro lado, es importante tomar en cuenta estos factores que influyen en el acceso y organización de las palabras. En realidad, nuestro sistema cognitivo trata, ¿no?, de adoptar un equilibrio. Puede que las dos teorías que hemos visto, los dos enfoques, se puedan combinar. Entonces, el sistema cognitivo del ser humano parece adoptar un equilibrio, ¿no?, entre sería el ahorro de espacio y el ahorro de energía, ¿no?, en el procesamiento.
tampoco se puede determinar. Así es, ¿no? Todos almacenan, no sabemos, ¿no? Como les digo, es bien difícil. En la parte de comprensión no tenemos pautas para ingresar a la mente, ¿no? Que es lo opuesto a cuando hablamos. Tenemos los lapsus lingüi, tenemos las disfluencias, que son como ventanas a la mente. Pero los estudiosos, bueno, más aceptación tiene el enfoque componencial, ¿no? Porque se cree que de alguna manera queremos ahorrar el espacio, ¿no? En la mente. Pero yo pienso que se combinan, ¿no? Entonces, como dice, nuestro sistema cognitivo va a tratar de encontrar, ¿no? Un equilibrio entre ahorrar espacio y el ahorro de energía. Ya, ahora vamos a ver qué factores que pensamos que influyen en el acceso y organización de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, han tratado de crear, ¿no? Un modelo informático que sea similar a la manera en que está organizado nuestro léxico o diccionario mental. Entonces, ahí nos preguntamos, por ejemplo, si les dicen a ustedes que elaboren un modelo informático, ¿no? Similar a lo que piensa que nuestro diccionario mental. Entonces, uno tiene que tomar algunos criterios de organización, ¿no? Habíamos dicho que entre 70.000 a 150.000 palabras tenemos almacenadas en nuestro léxico mental para organizar eso y hacer un modelo informático. Tendría que tomar en cuenta algunos criterios, ¿no? Entonces, a veces por ahí digo, voy a hacer una organización con el sonido inicial o palabras que rimen, digamos, habla, tabla, que sería otro criterio, o ver también la categoría semántica, digamos, todo lo que es dentro de frutas, digamos, ¿no? Todas las frutas en un lugar, o lo que es frecuente, o también puede ser la categoría gramatical. Entonces hay varios criterios que podría elegir, ¿no? Para poder crear un modelo informático, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la psicolingüística toma estos criterios para poder explicar esa organización de las palabras, ¿no? Que influyen en que yo acceda a la palabra. Entonces, un primer factor que toman en cuenta es el de la frecuencia. Entonces, la frecuencia se refiere que yo voy a entender con mayor rapidez las palabras que son frecuentes, ¿no? A diferencia de las palabras que no son muy frecuentes. Entonces, en realidad, cuando alguien habla con palabras muy rebuscadas, digamos, entonces yo no sé, no entiendo, digamos, las palabras, entonces me va a costar entender, ¿no? Entonces, uno reconoce más fácilmente las palabras frecuentes, ¿no? Entonces, acá tiene el ejemplo cuál es más frecuente, ¿no? Predecir o envilecer. Obviamente que predecir voy a entender más que envilecer. Voy a entender más rápido agarrar que asir. ¿Por qué? Porque agarrar es una palabra más frecuente, ¿no? Entonces, respondemos en realidad con más rapidez a las palabras de una frecuencia alta y elevada, ¿no? Entonces, han hecho experimentos y veían que cuando los hablantes, digamos, veían o escuchaban a alguien, los interlocutores tienden a reconocer más rápido, ¿no? Las palabras de frecuencia elevada. Con más rapidez acceden y decodifican, ¿no? El enunciado. Entonces, la frecuencia es un papel, o sea, desempeña un papel importante en el acceso léxico, ¿no? Es por eso que hay para que comprendan, digamos, se puede tomar en cuenta la frecuencia para la comprensión de lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se va a enseñar a un niño, digamos, o que se le haga llevadera, digamos, la lectura, y es un texto donde va a haber muchas palabras que no conoce, trabajar en las palabras antes de que lea el texto, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Pues si no, no va a comprender, ¿no? A veces tenemos esos problemas de comprensión porque a veces se utiliza un lenguaje rebuscado, digamos, que no va a entender. Entonces es preferible, por lo menos en unos experimentos que hicieron, ven que los niños leían con gusto textos en los que conocían las palabras, ¿no? Y no así cuando les proporcionaban un texto, digamos, que no conocían muchas palabras. Y esto es frecuente a veces, ¿no? Que no entienda algo porque no conozco la palabra o no es una palabra frecuente. Entonces, cuando se imparte cualquier ciencia, ¿no? Por eso hay los lenguajes especializados, se prepara, digamos, al estudiante, ¿no? Ahora, por ejemplo, si se acuerdan del curso de lingüística general, se preparaba ya con esta terminología de los morfemas, fonemas, doble articulación, etcétera, ¿no? Entonces, esos conceptos que tienen que saber, ¿no? Es un lexema. Entonces, la frecuencia es un factor que influye en el acceso y organización de las palabras. Otro factor que es importante que tome en cuenta el texto de Berko es la imaginabilidad, ¿no? Cuando las personas hablan, utilizan más términos concretos, yo los decodifico más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque son palabras fáciles de imaginar. Entonces, más rápido voy a decodificar manzana que conocimiento, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad uno puedo imaginarme la manzana, pero conocimiento, digamos, es menos imaginable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es importante la imaginabilidad, ¿no? Entonces, si tenemos un grupo de palabras, digamos, digo esperanza, botella, libertad, casa, naranja, y les pregunto cuáles son las más fáciles de imaginar, obviamente me van a decir casa, botella y naranja. Viene más fácil la imagen a su mente que las palabras abstractas como esperanza, libertad o maldad, ¿no? Menos fácil de imaginar. Entonces, se cree también que las palabras de imaginabilidad elevada se recuerdan más fácilmente que las de imaginabilidad más baja, ¿no? Entonces, el principio de imaginabilidad interactúa también con el principio de frecuencia, ¿no? Entonces, es importante la interacción de la imaginabilidad con la frecuencia también. Entonces, interactúan, así se puede acceder a esas palabras más fácilmente en el léxico mental. Entonces van juntas, ¿no? Frecuencia e imaginabilidad alta, se acceden mejor y se recuerdan mejor. Bien, sería el segundo factor. Luego tenemos el tercero, semejanza fonológica. Se va a acceder a las palabras por su parecido en el sonido, ¿no? Entonces, cuando y se parecen las palabras fonológicamente, las voy a acceder rápidamente a esas palabras. Por ejemplo, puede que en un solo lugar esté protesta, propuesta, se parecen esas palabras, entonces pueden que estén organizadas en un mismo lugar, ¿no? Estén por la similitud de sonido al inicio, entonces voy a acceder a las palabras por su parecido en el sonido, ¿no? Entonces, por eso dicen las palabras que suenan de manera más parecida, a veces incluso cuando se parecen al terminar o al medio, no siempre las primeras sílabas tienen que ser idénticas, pueden encontrarse conectadas o almacenadas conjuntamente en el léxico, ¿no? Entonces, palabras como medicación, meditación, coinciden al inicio, ¿no? Pero puede ser que también estén almacenadas por terminar con
por la terminación, función, ¿no? También puede haber una asociación, o prostitución, constitución, puede que esté en un mismo lugar. Esto de la semejanza fonológica se dieron cuenta cuando estudiaban también la producción. Un religioso, ¿no?, que era Spooner, tenía lapsus frecuentes por esta organización en su mente, ¿no? Porque varios sonidos son los mismos, ¿no? Aquí tenemos prostitución y constitución. Institución es lo mismo, ¿no? Entonces a veces, una vez dijo, pasen a la prostitución de las mesas en vez de decir a la constitución de las mesas, ¿no? Entonces eso creen que es porque almacenamos las palabras también por su parecido en algunos sonidos, ¿no? Aquí horroroso y honroso, ¿no? Qué horrorosa situación en vez de decir qué honrosa situación, por ejemplo, ¿no? También una evidencia es cuando nos vienen palabras parecidas, eso está reflejando la organización fonológica, es ese problema que tenemos cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Siempre vienen palabras similares y no puedo pronunciar la que quiero, ¿no? Entonces, eso es un problema frecuente que refleja que a veces están en un mismo lugar, porque puede que estén como en un estante, ¿no? Como en un estante de una biblioteca, y se empiezan a salir varios libros y no el que quiero, ¿no? Entonces, las palabras parecidas y no viene la palabra que quiero en un determinado momento, ¿no? Entonces, tendríamos también como un factor que es importante considerar, la semejanza fonológica, ¿no? Esto, como les digo, cuando veamos la relación de la comprensión con la producción, en la producción también se entiende un poco la comprensión, ¿no? Porque justamente la organización de las palabras hace que yo cometa lapsus lingüe, ¿no? Entonces, en vez de decir una palabra, sale la otra palabra que es parecida, ¿no? ¿Por qué? Porque está almacenada por esta semejanza fonológica, ¿no? Entonces, hay a veces parecido el sonido. Una señora dijo, es tan terco como un cocotero, dijo, por ejemplo, me quería decir como un cocodrilo, digo. Entonces surgen estos, los lapsus producen chistes también, pero es porque en la mente están las palabras organizadas, ya sea por la semejanza fonológica al inicio, puede ser la semejanza fonológica también por la terminación de la palabra, ¿no? Entonces, el momento en que voy a hablar se activa todo ese bloque y me gana la carrera a la que no corresponde. Entonces, tendríamos como otro factor también la semejanza fonológica. Luego tenemos también que es importante, otro factor que influye en el acceso léxico y organización de las palabras, es esta asociación semántica, ¿no? Relacionamos las palabras por su significado, ¿no? Entonces están las palabras en realidad conectadas por su significado, ¿no? Entonces, cuando hicieron estos experimentos, digamos, de asociación, ¿no?, de las palabras, llegan en realidad a 3 descubrimientos, ¿no? Que son que las personas asocian una palabra con otras semánticamente parecidas, ¿no? Es decir, con palabras que están en el mismo campo semántico, ¿no? Entonces puede que el léxico esté organizado por el significado, ¿no? Porque pertenece al mismo campo semántico. Entonces puede que esté en un lugar aguja, hilo, coser, tijeras, ¿no? Entonces esas son las candidatas posibles que estén en ese campo semántico, ¿no? Aguja, hilo, dedal, coser, tijeras, ¿no?
bueno, otras que intervienen, ¿no? Y no va a estar ahí, por ejemplo, la palabra clavo o porque se parece, digamos, a una aguja, ¿no? Sino que la asociación es todos los elementos que implican. Cuando yo voy a hacer alguna prenda de vestir o algo, necesito estos elementos, ¿no? Máquina de coser, aguja, hilo, dedal, alfiler, todo que esté en este campo semántico, ¿no? Entonces las personas asocian una palabra con otras palabras semánticamente parecidas, ¿no? Luego, también existe la asociación libre, ¿no? Entonces, a veces tenemos pares de palabras que a veces están conectadas, ¿no? Por oposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo les digo, haremos una asociación libre, de repente les va a proporcionar su léxico mental esa organización, ¿no? Tal vez sal está con pimienta, ¿no? Porque sal evoca, digamos, en ese momento pimienta, o dulce evoca amargo, que es lo opuesto, o puede, o complementa, digamos, un par de palabras, ¿no? Se cree también que las personas hacen una asociación libre que completa un par de palabras, que puede que sea un actor también dentro de esta asociación semántica que asocio, digamos, con lo opuesto, ¿no? La sal con el azúcar también puede ser, ¿no? Pues lo opuesto, o decir pimienta, comino, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, en un tercer lugar, es probable, ¿no? Que los adultos en realidad respondan con una palabra de la misma clase gramatical, ¿no? Entonces, es importante la categoría gramatical, ¿no? Entonces, en realidad voy a organizar las palabras en un lugar que tengan la misma categoría gramatical, ¿no? Entonces, un nombre con otro nombre, por ejemplo, silla con mesa, correr con saltar, verbo con verbo, adjetivo con adjetivo, claro, oscuro, y no voy a asociar un adjetivo con un nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, las palabras se organizan, ¿no? Según su categoría gramatical. Entonces, siempre tomando en cuenta, ¿no? Si son nombres, verbos, adjetivos, adverbios. Entonces, es importante tomar en cuenta estos tres descubrimientos, ¿no? Ya, bueno, aquí está la categoría gramatical, lo que les había dicho, ¿no? Que se organizan según su categoría gramatical, tomando en cuenta siempre la categoría a la que pertenecen, ¿no? Entonces, puede que aquí me equivoque, ¿no? Por ejemplo, dijo que bajo ningún contexto quería decir pretexto, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquí no se va a equivocar de decir dijo que bajo ninguna otra palabra que no sea un nombre, ¿no? Bajo ningún lentamente, digamos, ¿no? Sino que siempre un nombre con un nombre, un verbo con un verbo, ¿no? El dictador de la nación ha sido depuesto, dijo expuesto, ¿no? Y un adjetivo por otro adjetivo, ¿no? Entonces, en realidad, hacemos esos errores se producen justamente por la organización que tenemos, el acceso al acceso léxico, que es la organización de las palabras, ¿no? Ya, entonces, aquí adjetivo por adjetivo, ¿no? En la tradición investigadora, que decir, o investigativa, es frecuente
generalmente se hacen en estos trabajos de recolección de lapsus, ¿no? Entonces voy clasificando los lapsus que a veces están en relación con estos criterios, ¿no? O estos factores de organización del léxico. Entonces me va a resultar para poder explicar esta organización, ¿no? En el acceso al léxico tenemos estos factores. Ya la frecuencia, la imaginabilidad, que está tocando la concreción y abstracción, la semejanza fonológica también es voy a comprender, digamos, las palabras que son similares fonológicamente con más facilidad, las palabras por asociación semántica y la categoría gramatical, ¿ya? Entonces, eso sería en relación al estudio de las palabras. ¿Ya? Entonces, recapitulando, creo que lo he hecho muy rápido, pensé que me iba a tomar más tiempo. Lo más importante es, haciendo un síntesis de lo que hemos estudiado en esta parte, es la forma en que las palabras se almacenan en nuestro léxico mental, ¿no? Y bueno, también el concepto de primitivo léxico podría ser la mínima forma en lo que se almacena, digamos, una palabra en nuestro léxico, ¿no? Entonces, de acuerdo a las teorías, de los lexemas completos y la componencial, de los lexemas completos, una palabra actúa como un primitivo léxico, ¿no? Porque está almacenada toda la palabra completa. Entonces tenemos, por ejemplo, que poníamos libro, librito, todo está almacenado. Mientras que en el enfoque componencial tendría, digamos, la base, la raíz lip, ¿no? Ya la O en otro lado, la S en otro lado, que me va a servir, digamos, el hito, el diminutivo para otras palabras, ¿no? Entonces, en el caso del enfoque de los lexemas completos, cada palabra actúa como un primitivo léxico, ¿no? Que es la mínima forma en la cual se almacena una palabra en nuestro léxico mental. Mientras que en el enfoque componencial, considera el enfoque componencial que las palabras están compuestas, ¿no? por morfemas constituyentes, y los morfemas son los que actúan como primitivos léxicos, ¿no? Cada enfoque presenta su ventaja. En el caso de la ventaja del enfoque de los lexemas completos, tendríamos que es en el ahorro, en el procesamiento, ¿no? Y en la del enfoque componencial sería la ventaja de una economía cognitiva, ¿no? Entonces, voy ahorrando espacio, ¿no? Por eso dice una economía cognitiva. Y luego los factores que influyen en el acceso y organización de las palabras vendrían a ser la frecuencia. Accedemos más fácil cuando alguien emite una palabra frecuente. La imaginabilidad también se refiere a que decodificamos más rápido una palabra fácil de imaginar, está accesible, digamos, en nuestro léxico mental, más accesible que una abstracta, ¿no? Entonces, luego también se cree que se decodifican más fácilmente las palabras parecidas fonológicamente. Entonces, accedo rápido a las palabras que están organizadas por la similitud en los sonidos. Luego tenemos también la asociación, la asociación semántica, que se refiere a que las palabras están asociadas por campos semánticos, por un lado, ¿no? Entonces, yo tengo manzana, mandarina, papaya, piña, porque semánticamente parecidas pertenecen al grupo de frutas, ¿no? Entonces, un campo semántico. También está el aspecto de que las personas hacen una asociación libre, y también
otro lado tenemos que la categoría gramatical, ¿no? Que las palabras se organizan según la categoría gramatical a la que pertenecen, ¿no? Eso sería en esta parte. En la siguiente ya vamos a ver los modelos de acceso léxico. Los separé porque están ahí, vamos a ver cómo tratan a partir de estos experimentos que han hecho, ¿no? De acuerdo a cómo está organizado el léxico, hay varias propuestas, ¿no? Entonces han creado los modelos de acceso léxico. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se presentan estos modelos, ¿no? De alguna manera detallan la forma en que se realiza el acceso a las palabras, ¿no? Cómo las reconocemos cuando estoy escuchando, cuando estoy leyendo, ¿no? Van a tratar de explicar de alguna manera cómo se activan las palabras durante las actividades lingüísticas. Y bueno, también ahí vamos a ver hay un modelo de búsqueda serial que presenta también diferentes planteamientos, ¿no? Y también vamos a ver otro en el modelo de acceso serial. Vamos a ver diferentes planteamientos de diferentes autores, ¿no? Bueno, vamos a buscar uno que plantea Forster, que es el modelo de búsqueda autónoma. Pues vamos a ver en qué consiste, digamos, el modelo de Forster. Becker también plantea un modelo de una búsqueda semántica definida, ¿no? Entonces, cuando las palabras están asociadas semánticamente, ¿no? También hay otros autores que plantean que la mente actúa como dos diccionarios, ¿no? Un diccionario pequeño y uno de bolsillo, podemos decir, y otro amplio, ¿no? Entonces eso estarían dentro del modelo de búsqueda serial. Después hay otro grupo que se llama el modelo de acceso en paralelo. En este caso plantea también sus planteamientos, ¿no? Vamos a ver dentro de los modelos de acceso en paralelo, vamos a ver el modelo de Logogen, que plantea el modelo de Logogen. También vamos a ver tres, también son, vamos a ver los modelos conexionistas, y vamos también a ver el modelo de corte. Ya, entonces eso haríamos la siguiente clase, ahí nos quedaríamos. ¿Está bien? De esta parte les voy a mandar la práctica el miércoles. Ya les he puesto en la carpeta las diapositivas, ¿ya? De esta parte. Entonces, ahí nos quedamos. Vayan a almorzar.